Bueno, en relación con la pregunta que les hacía anteriormente, de si estudiar en la universidad o no es opcional, ¿verdad? Eh, bueno, pues Fiorella nos comparte que pues, está en la universidad porque era lo que la apasionaba y porque le ayuda a tener un trabajo y sino que puede tener distintos. Este, y que sí, efectivamente, sí se puede salir adelante sin una carrera, pero en la actualidad es más complicado. Y parece ser que la complicación puede ir aumentando. Fiorella, ¿y usted qué estudia? Bueno, yo estudio filología española. No sé si alguien sabe qué es eso. La Eh, mayoría de las personas no. bueno, mi esposa es filóloga española, en todo caso. Ah, ¿en serio? Entonces sí, sí lo sé. Al Ok. menos yo sí. Bien. Pues sí, filología española. Ah, muy bien. Ah, muy bien, muy bien. Ve, muy probablemente si esto fuera un semestre presencial, nos estaríamos topando ahí en la facultad. Compartimos facultad. Bien, bueno, y feliz carrera Fiorella en todo caso. Gracias. Bien, sigamos adelante entonces, desmenuzando el texto de Kant. Aquí, otra cosa que es importante es que Kant habla específicamente de que su época, que la pregunta que le hacen a estos intelectuales en esta actividad de este periódico que yo les contaba era precisamente que por favor respondieran a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Obviamente como la época. Y Kant lo que dice es algo que es también muy interesante en relación de que la época no es una época ilustrada, sino en ilustración. Entonces, alguien del grupo 4 que me colabore también con la respuesta que ustedes encontraron en relación con qué quiere decir Kant cuando menciona que su época no era ilustrada, sino en ilustración. Profe, voy a responder yo. ¿Ok, Gerald? Em, Al menos yo lo que entendí, profe, digamos, era que Kant decía que la época en la que él estaba como en proceso de ilustración porque las personas todavía ocupaban de como el criterio de alguien más para tomar decisiones en lo que concierne a temas religiosos. Algo por ahí, por ese estilo, profe. Pero que a pesar de eso, que ya se estaba abriendo el paso para que se diera ese cambio y las personas pudieran tener su propio criterio en relación a lo religioso. Ya. Hay en la época de Kant, en esta modernidad de la que nos hablaba al inicio Giancarlo, hay algo que vamos a llamar una especie de giro hacia la razón, que es sumamente importante, ¿verdad? ¿Alguien tiene el dato de qué periodo estaba antes de la modernidad? ¿Qué periodo histórico estaba antes de la modernidad? ¿Recordarán eso? ¿Lo vieron alguna vez? En la Edad Media, profe. Es correcto, Aldo. Muy bien. La Edad Media. Y Aldo, te molesto un poquito más. ¿Y qué características tenía la Edad Media en general? ¿Las ubicas? Eh, Así que yo recuerde, principalmente al final era el oscurantismo, principalmente por la persecución de la iglesia, bueno, la represión ahí. Ok, ¿y qué Y también el reprimían? feudalismo. Ajá, muy bien. ¿Y qué reprimían? Disidentes, no sé, digamos, aquellos que consideraran herejes o, bueno, iban en contra. Efectivamente, contenidos llamaríamos hoy contenidos de conciencia, o sea, formas de pensar, formas de conocer y efectivamente esquemas de creencias también en general. La modernidad, una de las características que tiene es que es un punto de quiebre históricamente que se da, entre otras cosas, en relación con las explicaciones generales de mundo que hacemos los seres humanos. La religión era, dentro de Occidente, la que llevaba la batuta, la que llevaba la voz cantante en relación con la explicación de mundo, con la explicación de, que nos permitía darle sentido a las cosas. Pero en la modernidad, una de las cosas que suceden es que surge
un montón de conocimiento, no surge espontáneamente, es conocimiento que ya se venía acumulando de la Edad Media, pero llega un momento en que ese conocimiento ya genera de alguna manera una evolución importante, en tanto que las explicaciones de mundo, las tradicionales, empiezan a no ser suficientes, gracias, entre otras cosas, a precisamente los modelos científicos mediante los cuales la gente empieza a explicarse el mundo. Eso hace que cambie absolutamente todo, nuestra visión de mundo, la visión de cuál es nuestro papel como seres humanos en frente de la naturaleza, en frente de los demás, también de cuáles son nuestras posibilidades en relación con todas las cosas, ¿verdad? Cómo podemos utilizar las cosas como recursos para nuestra conveniencia, cómo eso hace que cambien los modelos productivos, cómo eso hace que cambie también ¿se acuerdan la semana pasada que veíamos las condiciones de posibilidad de índole simbólicas en relación con las cosas que tenemos al alcance? Bueno, gracias al advenimiento del conocimiento científico, se pudo también tener acceso a nuevas cosas y en relación con ellas a nuevas posibilidades de vida en relación con las demás personas, en relación con la naturaleza. Hay una frase de Hegel que es impresionantemente clara a propósito de esto. Él, que también era un apasionado a propósito de la época y de explicar cómo la época de la razón era importante, él decía que gracias a la razón, los seres humanos cambiamos nuestra perspectiva de mundo de una religiosa, ominosa, misteriosa, por así decirlo, donde la naturaleza de alguna manera era terrible, ¿verdad? Pero con el conocimiento científico, la naturaleza se vuelve menos amenazante. ¿Por qué? Porque tenemos más herramientas con las cuales ir a enfrentarnos a esa terrible naturaleza. Y la frase de Hegel que les decía, que es tremenda, es que decía que con este conocimiento que estamos generando en la modernidad, nuestras actitudes cambian de modo que, y esta es la frase, el bosque sagrado se convierte en leña. ¿Ya? Lo que antes era un lugar, como les decía, misterioso, extraño, ¿ya? Se convierte meramente en un recurso a partir del conocimiento científico. Esto tiene sus consecuencias, obviamente, ahorita vamos a hablar de ellas, pero desde el punto de vista actitudinal de los seres humanos en relación con cómo es que se sitúan en el mundo y en lo que vienen haciendo, desde el punto de vista político y ético también es sumamente revelador y muy importante a propósito de los cambios que se generan en la modernidad. Kant, que es el que nos está compartiendo su respuesta a propósito de qué es la ilustración, estaba muy claro a propósito de esta importancia, de el poder a partir de un conocimiento tan importante como todo el cúmulo de conocimiento que se genera en la modernidad, el poder situarnos, el poder ubicarnos, el poder ponernos a actuar en relación con todo esto. En ese sentido, cuando Kant habla de que la época no es una época ilustrada, sino una época en ilustración, lo que dice es que de alguna manera lo que importa, o mejor dicho, hay que fijarse en que es importante que se están dando pasos en relación con el advenimiento de la razón como esta herramienta, como esta herramienta predominante en la explicación del mundo, como este instrumento, digamos, dador de sentido para lo humano en relación con todo lo que tiene al frente. Esto es lo que llamamos un horizonte de intelección, un horizonte de sentido. La ilustración es algo hacia lo que vamos. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más confiando en la razón. Cada vez estamos confiando más en los contenidos que por medio de la razón podemos explicar del mundo. Kant lo que tenía muy claro era que todavía faltaban cosas en relación con las conquistas que mediante la razón se podía hacer en relación con situarse lo humano en el mundo. Pero él estaba persuadido de que íbamos a llegar
y de que íbamos a ir aumentando cada vez más esa racionalidad. Y en ese sentido, Kant era también, suscribía también algo que podemos llamar de alguna manera, interpretando la época, digamos, transversalmente, podemos interpretarlo como un cierto optimismo moderno. Y ese optimismo moderno tiene que ver con que cada vez que damos algún tipo de salto cualitativo en nuestro conocimiento del mundo, los seres humanos tendemos a alegrarnos mucho en relación con cuánto nos benefician ese conocimiento como para generar cambios en la manera en que vivimos, en la manera en que estamos en el mundo, y que eso nos haga la vida y que nos haga el enfrentarnos al mundo más fácil. Les voy a poner un ejemplo que después vamos a traer a colación también cuando veamos el texto de Marcuse, pero en los años 60, por ejemplo, cuando se experimentó toda esta revolución tecnológica, el boom de la producción en masa, el boom de ya el advenimiento, el inicio también de la generación de computadoras y cosas por el estilo, también, también el boom de la exploración espacial que empieza muy fuerte gracias a la Guerra Fría y todo esto. La gente empieza a ser como optimista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces pensamos que este tipo de saltos que damos con el conocimiento nos van a hacer la vida más fácil. Hay una fábula, no sé si ustedes alguna vez la habrán visto, es muy vieja, es de los años 60, de Hanna-Barbera, que se llama Los Supersónicos, no sé si la habrán visto. Básicamente, la premisa de esa fábula es que la gente vive en unas comodidades tecnológicas tales que básicamente la vida es demasiado fácil, digamos. Supersónico, el padre de familia, de la familia Supersónico, se pasa quejando de lo difícil que es su trabajo y uno lo que ve es que él simplemente llega a un puesto de trabajo, a sentarse ahí, apretar un botón y eso es todo lo que tiene que hacer porque las maravillas tecnológicas de su entorno hacen todo por él. Y él se queja de una jornada laboral de 4 horas, que para la época era, pues, obviamente impensable, ¿verdad? Y eso ha sido así a lo largo a lo largo de cada una de las revoluciones tecnológicas que hacen que nosotros conozcamos de mejor manera el mundo y que a partir de ahí generemos herramientas para facilitarnos la vida, no sé, para hacer las cosas de alguna manera más llevaderas. Ahora, en la época de Kant, lo que se tenía a pensar es que hacia futuro, esa profundización que estábamos haciendo en relación con la razón, lo que nos iba a producir era un estado de bienestar muchísimo más grande que en el que ellos estaban, o sea, que iba gradualmente a ir creciendo ese bienestar que se iba generando gracias a las herramientas de la razón. Nosotros, a un poco más de 200 años de la muerte de Kant, sabemos que ese optimismo se vio traicionado, por así decirlo, porque la razón, en última instancia, mostró que tiene elementos que pueden ser también muy sombríos. Y siglo XX es a todas luces un ejemplo que de alguna manera desmentiría tal optimismo moderno, ¿verdad? 2 guerras mundiales, 2 bombas atómicas utilizadas sobre población civil, también las tensiones que hubo durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX en que la conflagración nuclear estaba a punto de cumplirse y todo eso estaba relacionado y estaba posibilitado también por la misma razón que nos generó un montón de conocimiento que nos hizo avanzar un montón desde que le dimos el paso a de la Edad Media a lo que llamamos hoy la Edad Moderna. O sea, hoy sabemos que ese optimismo de alguna manera tiene sus bemoles, tiene sus peros a la larga.
¿verdad? Sin embargo, en el momento en el que estaba Kant, ellos tenían solo motivos para pensar optimistamente en relación con ese incremento gradual que ellos estaban viendo en la Ilustración como un proceso que para ellos era inevitable. ¿Por qué? Porque los seres humanos tendíamos a cada vez utilizar más nuestra razón. ¿Ya? No sé si tendrán en este momento alguna pregunta o algún comentario. Todo clarísimo. Al grupo 5 les tocaba responder a propósito de la relación entre libertad y minoría de edad. Entonces, ¿alguien del grupo 5 que sea tan amable? Grupo 5. Y le leo lo que pusimos, profe. ¿Perdón? Le leo lo que pusimos. Sí, Mariana, o si quiere, bueno, si quiere lo lee, pero después me lo Y explica. después comentamos. Eso, claro, por favor. Ok. Adelante. Entonces, la 5. Dice que Kant se refiere a la minoría de edad como aquella etapa donde hay poco entendimiento, si no se tiene la guía de otro. Y más que eso es decidir no servirse de su propio entendimiento y poca capacidad de autovalerse. Existen personas que por comodidad siguen formando parte de este grupo aun cuando ya son adultos físicamente. Es muy difícil que alguien que está habituado a no tener que esforzarse por utilizar su propio razonamiento decida caminar por su cuenta de forma segura y libre. Por su vez, define la libertad como la capacidad que tiene la razón de ser y de formar una práctica para poder tomar decisiones, para poder autodeterminarse y ser un individuo independiente. Aunque muchos logren liberar el lazo que les ataba a la minoría de edad y al llegar a ser tutores, transmiten la vocación de pensar por ellos mismos. Aquellos quienes fueron sometidos por esta van a obligar a los demás a permanecer en ella, transmitiendo prejuicios a otras generaciones y alentando el proceso. Nos dice que para la ilustración solo se requiere la libertad, el uso público de la razón en todas las áreas, promovido de forma libre, indicando que este es el único que puede procurar la ilustración entre las personas. Existen además el uso privado refiriéndose a usar la razón propia a una determinada función que se le haya atribuido, mas no obstaculiza particularmente el proceso. Entonces, para mí, yo creo que la minoría de edad es como el periodo en donde hay poco entendimiento y si uno no tiene como la guía de otra persona, como que uno piensa que tal vez no puede llegar a tomar la mejor decisión. Y es como que uno llega a tener como esa poca capacidad de autovalerse, es decir, como yo puedo hacer esto o no puedo hacer esto o qué debería de hacer. Y siento que la libertad es como la capacidad que tiene la razón de poder como formar una forma práctica de tomar decisiones y de poder saber cómo que uno es un ser independiente, que uno puede llegar a tomar sus decisiones y actuar de la manera en que uno crea que sea como la adecuada. Entonces la pregunta, Mariana, sería, un menor de edad, en ese sentido, en el sentido que está entendiendo Kant, un menor de edad es libre. Sí y no. A ver. Es como él puede llegar a ser libre como de pensar como ciertas cosas, como de tener como una crítica, por decirlo así, pero no es libre porque aunque él quiera hacer algo, no puede hacerlo, porque no tiene la edad o tal vez no tenga los recursos. Okay. Y ahora una pregunta no solo para el grupo 5, sino para todo el mundo. O sea, si quieren responderla desde el grupo 5, pues por supuesto, pero es para todo el mundo. ¿Son ustedes libres? Son libres. ¿Qué significa para ustedes ser libres, si es que lo son? ¿Y qué significa también ser libres si es que creen que no lo son? ¿Son ustedes libres? Libres bajo ciertas condiciones, siento yo, profe. Ok, ¿y eso qué quiere decir, Gerard? No sé, es que uno tiene que respetar las leyes y todo eso, digamos. O sea, no es como que yo literalmente pueda hacer lo que quiera sin consecuencia alguna. Entonces esas consecuencias tal vez a veces lo limitan a uno a hacer cosas. ¿O sí? Ok, ¿está bien? ¿Alguien más?
¿Son ustedes libres? Yo creo que en ciertos sentidos sí somos libres, como que no somos, por así decir, esclavos de nadie, no nos ponen como a hacer ciertas cosas, pero en realidad en el día de hoy no se puede ser libre totalmente porque todos somos como esclavos del capitalismo en primer lugar y en segundo lugar de la sociedad. O sea, uno no puede llegar y andar a hacer lo que quiera o pensar como quiera, porque aunque no queramos, vivimos en conjunto, en lo que es la raza humana y uno no puede nada más llegar y ser 100% libre. O sea, siempre va a haber alguien que lo limite a uno. Y el capitalismo lo limita a uno en todo, literal. O sea, le define a uno quién es. Entonces, 100% libre creo que no, pero en su mayor parte sí somos un poco libres, por así decirlo. En algún punto sí. Alexa, gracias por tu respuesta, pero entonces ahora te molesto un poco más. Decime algo en lo que vos realmente seas libre. Bueno, iba a decir que autonomía del cuerpo, pero es mentira. En Costa Rica todavía las mujeres no somos libres de poder decidir por nosotras mismas en ciertas cosas. Pero digamos, libertades pequeñas, o sea, yo pude estudiar lo que quería, digamos, en mi casa. No me dicen, usted tiene que conformarse, quiero que sea abogado, nada así. O sea, no, yo Okay. pude decir lo que quería, puedo decir libertades pequeñas, pero no tengo la libertad de llegar y decir como, di, sí, me voy a ir a vivir, yo no sé, a un viñedo, una cosa así, en Italia, una cosa así, porque simplemente el capitalismo no me deja tomar esas decisiones, por más que uno quiera experimentar ciertas cosas, y hay libertades que uno nunca se va a poder tomar porque hay gente más privilegiada que uno, y porque hay gente que le quita esas libertades a uno porque así no funciona el mundo. O sea, esas libertades no son de uno. ¿Y qué estudias, Alexa? Micro, microbiología. Microbiología. Ok, perfecto. No, gracias. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Son ustedes libres. Fiorella nos ha ayudado también en el comentario de chat, que dice que, bueno, dice que se siente libre en lo que se puede por el COVID, ¿verdad? Pero mentalmente o personalmente no todos somos libres. Fiorella, ¿qué quiere decir que mentalmente uno no sea libre? O que haya personas que no sean mentalmente libres. O sea, yo siento que es mucho con eso de, bueno, con esa, no sé si es una metáfora o algo así, de las cadenas que uno poco a poco se va poniendo. Digamos, yo no me siento 100% libre ni mental ni personalmente porque la ansiedad me mantiene atada a estar sufriendo por ansiedad, justamente. O una persona, ¿cómo se llama? Con depresión no se puede sentir completamente libre porque siempre tiene esa sensación de, o sea, para mí la libertad es sentirse al fin y al cabo bien, poder sentirse, poder respirar libremente. Esto sí no sé cómo explicarlo. Sí, no comprendo. Como cuando uno va, digamos, no sé si han sentido eso, de que ustedes van a San José y se sienten todos así, todos abrumados, pero van a la montaña o van a un lugar natural, una playa, o no sé qué lugar les guste, natural, y sienten esa libertad de que sus pulmones pueden respirar aire fresco. Eso es lo que yo defino más o menos como libertad. Por eso digo que mentalmente o emocionalmente o personalmente, no muchas personas se sienten libres. Físicamente tal vez sí lo somos, o sea, no por di, gracias a Dios, no sufrimos lo mismo que están sufriendo ahorita por culpa de los talibanes, los de Afganistán y todos esos países. Y de cierta forma sí somos libres. También como dijo la compañera, las mujeres ahorita en Costa Rica también estamos sufriendo un poco con todos los problemas que hemos tenido. Y pues físicamente no podemos ser completamente libres, no podemos salir donde queramos por el COVID, ¿verdad? Sí. Como antes. Claro. Pero o sea, yo tomo la libertad no tanto como física, sino también desde otros tipos de ámbitos, emocional, mental y así. Comprendo. Muchas gracias, Fiorella. Bien, en ese sentido, Kant, un término que para Kant es sumamente importante es el de autonomía o heteronomía. Autonomía es la capacidad que tiene alguien, bueno, eso es lo que significa literalmente, digamos, etimológicamente. Viene del griego autos y nomos, que significan, por un lado, autos, uno mismo, ¿verdad? Y nomos es ley, norma de conducta,
La autonomía es la capacidad que tendría alguien de darse a sí mismo las pautas de conducta, las pautas de actuación o de comportamiento, ¿verdad? Quien no es autónomo es heterónomo, que significa exactamente lo contrario. Es cuando las pautas de conducta, las pautas de acción, le vienen a alguien de afuera, ¿ya? Desde lo que no es esa persona en sí misma. El asunto es que muchas veces la minoría de edad actúa como, de alguna manera, una invitación a la indolencia, al tratar de no preocuparse, de no inmiscuirse y de no participar absolutamente en las decisiones que de alguna manera tienen que ver con uno. Leo esta cita que a mí me parece muy reveladora de Kant, a propósito de que resulta difícil para cualquier individuo zafarse de una minoría de edad que casi se ha convertido en algo natural. Incluso se ha encariñado con ella y eso le hace sentirse realmente incapaz de utilizar su propio entendimiento, dado que nunca se le ha dejado hacer ese intento. En algún momento Kant también menciona y dice que es que muchas veces da pereza. ¿Ya? Hay algo de pereza en el hecho de tomar las decisiones por uno mismo. Y a partir de ahí es fácil que las personas se queden simplemente dentro de los márgenes que de alguna manera se han ido creando ahí, se le han ido imponiendo, pero que no los cuestionan y mucho menos no los quebrantarlos, ¿verdad? En relación con aquello que eventualmente implicaría una necesidad de quebrantamiento. No es que la autonomía tenga que ver necesariamente con estar quebrando absolutamente cualquier norma, sino con que a partir del pensarse cada una de las normas, uno pueda ubicarse ahí y darle a la norma un sentido a partir de uno, o darse uno un sentido que de alguna manera involucre a la norma, pero para uno mismo, digamos, y no al revés. Y en ese sentido, ya para ir cerrando en relación con la guía de preguntas, al grupo 6 le tocaba acerca de si cabría hablar hoy de algo como la minoría de edad de la que habla Kant, y la justificación de la respuesta, ya sea que fuera afirmativa o si fuera negativa. Entonces, grupo 6 tienen la palabra. Grupo 6. Bueno, perdón. Adelante. Se considera que sí corresponde hablar hoy en día de la existencia de la minoría de edad, entendiéndose a lo que se refiere el texto como un ser que no es capaz de servirse a sí mismo de un entendimiento y de no contar con la habilidad de ser independiente. En este caso vamos a hablar sobre el hecho que limitarse al cumplimiento de órdenes o el permitir de terceros tengan cavidad en la toma de decisiones en varios aspectos de la vida propia, además de una clara falta de criterio personal. Un ejemplo actual que ejemplifica lo anterior es la relación entre maestros y alumnos, enfocándonos principalmente en los educadores de estudios primarios y secundarios, ya que generalmente a los estudiantes se les es impuesto un método de estudio específico que los obliga a memorizar cierta memoria. Por ejemplo, para la realización de una prueba, esto le imposibilita al estudiantado aprender de manera crítica y duradera. Además, cabe agregar que muchos profesores suelen imponer sus creencias o formas de pensar que generalmente buscan justificar con excusas vagas o argumentos inválidos, tales como yo soy mayor y los mayores siempre tienen la razón, yo soy el profesor, yo enseño, usted y limítese a aprender, entre otras, sin otorgar el derecho a los estudiantes de pensar por sí mismos. Otro ejemplo que caracteriza a la minoría de edad en estos tiempos es el ámbito de la religión bajo un líder que suele ilustrarse a sí mismo. Se refiere a cómo estas personas razonan libremente y a su vez son autodidactos, donde por lo general no tiene la mínima intención de que sus seguidores sean personas libres, ya que deben recurrir y ser dependientes de la fe. No obstante, no trata de oficiar como un tutor. Se ha llegado a la conclusión, como se ha mencionado anteriormente, mediante ejemplos concretos de una clara presencia en la actualidad de la minoría de edad planteada por Kant.
Ok, perfecto. Ahora, Valeria, le hago una pregunta ya más directa. ¿A usted le ha pasado alguna de estas situaciones que describe? Mm, puedo decir que sí, porque así es el colegio. Bueno, por lo menos así fue mi colegio, que ¿De cuál, era, de cuál colegio saliste? yo soy del Liceo Rural San Jorge. No creo que lo conozcan porque es aquí un huequito. ¿De dónde, perdón? El Liceo Rural San Jorge, yo soy de la zona de los Chiles, Ah, ok, claro, Cantón de los Chiles. claro. Entonces, digamos que un examen es, los temas son de tal capítulo, eso entra, entonces uno lo que tiene que hacer es aprender de esos 13 capítulos. Claro. Un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por esa parte sí diría que es algo similar. Y repetir como un papagayo, básicamente, sí. Algo así. Claro, comprendo. Perfecto. En relación con esta pregunta, las demás personas, ¿tienen algún ejemplo donde esta noción de minoría de edad se podría aplicar a nuestra cotidianidad? ¿Alguien que quisiera aportar en relación con eso? Bueno, profe, Adelante. bueno, yo también soy parte del grupo 6 y mencionamos unos ejemplos sobre, bueno, lo que es el tema de la religión y la relación alumno-maestro. También cabría la relación de empleado-empleador. Yo considero que es un aspecto en donde cabe muy bien lo que es la minoría de edad, porque en este caso el empleado no puede hacer lo que a él le plazca sin tener una orden directa del empleador. Sí, ¿se acuerdan la vez pasada que definíamos lo de la simetría y la asimetría en relaciones sociales, en relaciones, en este caso, políticas? Vean cómo la asunción de los otros como menores de edad colabora muchísimo con precisamente el establecimiento de relaciones asimétricas. Y entre menos espacio haya para la autonomía de las personas, más asimetría se genera en la relación social. Eso también deberían incorporarlo, digamos, en la pregunta esta que yo les decía, que cuando ustedes se preguntan qué estoy haciendo aquí y por qué hago lo que hago de la manera en que lo hago, eso debería ser como una pregunta que ustedes tengan ahí abierta, punzante durante todo el semestre. Esto sería como una tarea a lo largo de todo el semestre, que se pregunten precisamente qué es lo que está pasando conmigo en esta relación, en esta relación social, o sea, en mi lugar como hija, como hijo, como estudiante, como hermana, como novio, no sé, como madre, como hija, como hijo, como primo, no sé, no importa, ¿ya? ¿Qué tanto me autonomiza a mí esta relación? ¿O qué tanta autonomía tengo yo precisamente en esta relación? Eso sería importante también en función de lo que vamos a ir viendo a partir de las próximas lecturas. Bien, creo que podemos cerrar aquí la presentación del texto de Kant, a menos de que tengan alguna pregunta o algún comentario sobre el texto, algo que no haya quedado claro, alguna duda. Sí, Yo ¿no? tengo que hable Javier. No, era nada más para decir que yo no tenía más. Ok, perfecto. Que está muy interesante, de hecho, el tema. Ok, Sí, perfecto. está interesante esto, profe. Profe, yo tengo una pregunta no relacionada con lo de Kant. Ok, entonces, déjame entonces nada más detener la grabación para cerrar aquí la parte relacionada con el texto.